Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ana Noriega y les estaré mostrando cuáles son las propiedades de las fases líquida y vapor que aparecen en las tablas y cómo utilizarlas para definir los estados de líquido saturado, líquido comprimido, vapor saturado, vapor sobrecalentado y mezcla saturada de líquido y vapor. Comencemos por las definiciones de temperatura y presión de saturación. La temperatura de saturación, simbolizada como Tsat, es la temperatura a la cual una sustancia cambia de fase a una presión dada. Por ejemplo, a la presión atmosférica, 101,3 kilopascales, la temperatura de saturación del agua es 100 grados Celsius, es decir, que a la presión atmosférica el agua cambia de líquido a vapor a 100 grados Celsius. A 200 kilopascales la temperatura de saturación del agua es 120,23 grados Celsius. La presión de saturación, simbolizada como Psat, es la presión a la cual una sustancia cambia de fase a una temperatura dada. Por ejemplo, a la temperatura de 100 grados Celsius, la presión de saturación del agua es 101,3 kilopascales, es decir, la presión atmosférica. A 75 grados Celsius, la presión de saturación es 38,58 kilopascales. Como pueden notar, la temperatura de saturación y la presión de saturación son propiedades dependientes durante un proceso de cambio de fase y se relacionan mediante la curva de saturación líquido-vapor que se muestra. Allí se puede apreciar que la temperatura de saturación aumenta con la presión de saturación. Por lo tanto, una sustancia hervirá a una temperatura mayor al estar a una presión mayor. Pasemos ahora a definir el líquido saturado utilizando los conceptos de temperatura y presión de saturación. Este es el diagrama temperatura-volumen del ejemplo de calentamiento del agua a la presión de 101,3 kilopascales del video anterior. En ese ejemplo, el estado de líquido saturado está representado con el punto 2. El cual se encuentra a la presión de 101,3 kilopascales y a la temperatura de 100 grados Celsius. Como se indicó anteriormente, a la presión de 101,3 kilopascales, la temperatura de saturación es 100 grados Celsius. Entonces, este líquido saturado está a la temperatura de saturación. De esta manera, se puede definir el líquido saturado como un líquido a la temperatura de saturación a una presión dada. Veamos ahora en el diagrama presión-volumen. El punto 2, que indica el líquido saturado, está ubicado a 101,3 kilopascales y sobre él pasa la línea de temperatura constante de 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius, la presión de saturación es 101,3 kilopascales. Entonces, podemos definir el líquido saturado como un líquido a la presión de saturación a una temperatura dada. En cuanto a las propiedades del líquido saturado, se utiliza el subíndice F. De esta manera, el volumen específico se simboliza como BF, la energía interna específica del líquido saturado es UF, la entalpía específica es HF y la entropía específica es SF. Pasemos ahora al vapor saturado. El vapor saturado está representado en el diagrama temperatura-volumen con el punto 4. El punto 4 se encuentra a 101,3 kilopascales y a la temperatura de 100 grados Celsius. Entonces podemos definir que el vapor saturado es un vapor a la temperatura de saturación a una presión dada. En cuanto al diagrama presión-volumen, el punto 4, que representa el vapor saturado,
está a 101,3 kilopascales y sobre él pasa la línea de temperatura constante de 100 grados Celsius. Como el punto 4 está a la presión de saturación, podemos definir que el vapor saturado es un vapor a la presión de saturación a una temperatura dada. En cuanto a sus propiedades, se utiliza el subíndice G, de manera que el volumen específico del vapor saturado es Vg, la energía interna específica Ug, la entalpía específica Hg y la entropía específica Sg. Pasemos ahora a la mezcla saturada de líquido-vapor. En el diagrama temperatura-volumen, la mezcla saturada de líquido-vapor se representa con el punto 3, que al igual que el líquido y el vapor saturado, se encuentra a 101,3 kilopascales y a la temperatura de 100 grados Celsius, es decir, que está a la temperatura de saturación. De manera que podemos definir la mezcla saturada de líquido y vapor como una mezcla a la temperatura de saturación a una presión dada. En el diagrama presión-volumen, el punto 3 está ubicado a 101,3 kilopascales y sobre la línea de temperatura constante de 100 grados Celsius. Como está la presión de saturación, definimos que la mezcla saturada de líquido-vapor es una mezcla a la presión de saturación a una temperatura dada. En cuanto a las propiedades, en ambos diagramas se puede notar que el volumen específico de la mezcla está entre el volumen específico de líquido saturado y el volumen específico de vapor saturado. De igual forma ocurre con el resto de las propiedades. Para determinar las propiedades de la mezcla saturada de líquido y vapor, se utiliza un parámetro denominado calidad. La calidad es un número adimensional que representa la relación entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla, es decir, es la relación entre la masa de vapor y la suma de la masa de líquido y la masa de vapor de la mezcla. La calidad indica cuánto vapor posee la mezcla. Varía entre 0 y 1, pero también se expresa en porcentaje. El 0 es para la mezcla que no contiene vapor, es decir, para el líquido saturado, y el 1 es para el vapor saturado. Existe otro parámetro que es el opuesto de la calidad, llamado humedad. Este representa la relación entre la masa de líquido y la masa total de la mezcla. Y al ser el opuesto de la calidad, tiene el valor de 1 para el líquido saturado y 0 para el vapor saturado. Entonces, las propiedades de la mezcla saturada de líquido y vapor se determinan con las siguientes ecuaciones. El volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico de líquido saturado más la calidad por el volumen específico Fg. El volumen específico Fg es igual al volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. De manera similar, se calculan el resto de las propiedades de la mezcla. Continuemos con el vapor sobrecalentado. En el diagrama temperatura-volumen, el vapor sobrecalentado se representa con el punto 5, el cual está a la presión de 101,3 kilopascales y a una temperatura de 150 grados Celsius. A la presión de 101,3 kilopascales, la temperatura de saturación es 100 grados Celsius, pero el vapor sobrecalentado del punto 5 no está a esa temperatura, está a una temperatura más alta, a 150 grados Celsius. Entonces, el vapor sobrecalentado es un vapor a una temperatura mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. En el diagrama presión-volumen, el punto 5 se ubica a la presión de 101,3 kilopascales y sobre él pasa la línea de temperatura constante de 150 grados Celsius.
A 150 grados Celsius, la presión de saturación es 475,8 kilopascales. Sin embargo, el punto 5 está a una presión menor, está a 101,3 kilopascales. Por lo tanto, podemos definir que el vapor sobrecalentado es un vapor a una presión menor que la presión de saturación a una temperatura dada. En cuanto a las propiedades, se puede observar en los diagramas que el volumen específico del punto 5 es mayor que el volumen específico del vapor saturado. Igualmente ocurre con el resto de las propiedades del vapor sobrecalentado. Adicionalmente, en el vapor sobrecalentado no se utiliza la calidad. Pasemos ahora al líquido comprimido. El líquido comprimido está representado con el punto 1 en el diagrama temperatura-volumen. Se encuentra el punto 1 a la presión de 101,3 kilopascales y a una temperatura de 20 grados Celsius. A la presión de 101,3 kilopascales, la temperatura de saturación es 100 grados Celsius. Pero el punto 1 no está a esa temperatura de saturación, está a una temperatura menor, está a 20 grados Celsius. Entonces, decimos que el líquido comprimido es un líquido a una temperatura menor que la temperatura de saturación a una presión dada. En el diagrama presión-volumen, el punto 1 está ubicado a 101,3 kilopascales y sobre él pasa la línea de temperatura constante de 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius, la presión de saturación es 2,339 kilopascales, pero el punto 1 está ubicado a una presión mayor, a 101,3 kilopascales. Entonces, el líquido comprimido es un líquido a una presión mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. En cuanto a las propiedades, se puede ver que el volumen específico del líquido comprimido es menor que el volumen específico del líquido saturado. De igual forma ocurre con el resto de las propiedades. En el líquido comprimido tampoco se utiliza la calidad. Con excepción del agua, la mayoría de las tablas de vapor de las sustancias no presentan tablas de líquido comprimido. Esto es debido a que las propiedades del líquido comprimido varían muy poco con la presión. Si se necesitan datos del líquido comprimido, se recurre a una aproximación, que es considerar el líquido comprimido como líquido saturado a la temperatura dada. Se utiliza la temperatura porque las propiedades del líquido comprimido tienen mayor dependencia de la temperatura que de la presión. Entonces, el volumen específico del líquido comprimido es aproximadamente igual al volumen específico del líquido saturado a la temperatura dada. La energía interna específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la energía interna específica del líquido saturado a la temperatura dada. Y la entropía específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la entropía específica del líquido saturado a la temperatura dada. La entalpía es más sensible a variaciones de presión, por lo que aproximarla al líquido saturado puede generar mucho error y es recomendable que a presiones altas se determine por la siguiente ecuación. La entalpía específica del líquido comprimido es aproximadamente igual a la entalpía específica del líquido saturado a la temperatura dada, más el volumen específico del líquido saturado a la temperatura dada, por la presión dada menos la presión de saturación a la temperatura dada. Este es, en resumen, la información que necesitan para poder definir el estado de una sustancia con las propiedades que se encuentran en las tablas de vapor. En los próximos videos estaré hablando sobre las tablas de vapor. Hasta luego.